Este es el Pan de Muerto Podcast, donde el terror sabe mejor. El único pan con 0 calorías y 100% de sugestión. Las almas en pena con pan son buenas. Y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes. Y su bosque lleno de soldados empalados más querido. ¿Con café o qué? ¿Empalados? ¿O el pan? ¿Con mantequilla? El pan de mantequilla. Ok, episodio número 22. Vlad Tepes, 22 del Pan de Muerto Podcast. Estoy con un agradable sujeto de nombre Josué Osuna. ¿Qué tal, señor Osuna? ¿Cómo está? Excelente. Me siento maravilloso por haberme invitado a tu programa. Señor, hace no mucho... Un segundo. A ver. Yo vine con una playera. Sí. Por eso vine, no esa de playera. ¿Cuál playera viste? Usted me prometió, señor. Sí, pero no... Si no, ahorita me voy. Bueno, pues esto fue todo. No, sí voy a mandar a hacer, pero tengo que buscar un vato que sea acá perrón para mandarlas a hacer. Ok. Pero está en proceso. Va a haber camisetas y tazas o tarros, algo así. Ay, perro. Josué Osuna, ¿cómo estás? Bien, señor, gracias. Ya es un poco tarde, 12 de la noche. Fue abandonado por el señor Villasana. No me hables de traidores. ¿Qué pasó ahí, señor? Y luego mandiles. Se perdió el amor. Ya. Ok. Josué, ¿hace cuánto que te conozco? Como unos, ¿qué serán? ¿7 años? ¿O No, más? más, como 12 años. Güey, nos ha tratado muy diferente la vida. ¿Qué pasó ahí, señor Osuna? Sí, hola. ¿Tú dices por los kilos? No, digo por tu calma incipiente. Señor, me rapo. Me rapo. ¿Cómo fue que nos conocimos, señor? ¿Cómo pasó esa tragedia? Tragedia. ¿Tragedia o evento Fue en afortunado? Telvisa, fíjate. Claro. Yo fui la generación 3 de Aeroméxico. Entré en 2007 y usted entró... ¿En cuál? En las 5... No, ¿sí, no? No, como en las 6 o 7. Creo, no sé. Tiene Pero rato. lo más seguro es que me hayan mandado a capacitarme contigo en el sistema Sabre. Sí, ¿no? Sabre. Que después fue el Azteca. El Azteca primero. Así es. El Sabre. El Wii. Qué desmadre hacíamos con los pasajeros de Aeroméxico, ¿no? No, que es un buen desmadre. El Flifo. Un cambio de Rochester en Nueva York a las 12 de la noche. Me quedé tirado. Cuando llegaban y decían, estoy en el mostrador, pero no hay nadie, está cerrado, ¿qué hago? Pues tóquele. Mire, señor, cálmese para empezar. Cálmese. El abuelo, ¿te acuerdas? Claro que sí, cómo no, y les colgaba ahí en vivo acá. Sí, así. Ese señor, ¿dónde estará? ¿Quién sabe? Espero esté con nosotros, entre nosotros todavía. Ay, No sea un pinche espiritualmente. espíritu de la cuando te caía un México-Argentina. Boluda. Este me lo sé en el aeropuerto. No puedo salir de aquí. O el México-Narita, el famoso, güey. Sí, desmadre de escalas, güey, por todos lados. No, anda que buenos tiempos. Buenas llamadas. Buenos caras que nos pegan los pasajeros. Pues Telvisa fue una etapa en la que coincidimos para trabajar, y de ahí ya no nos dejamos de acoplar. Telvisa es un call center y uno podría decir que es casi como estar en la cárcel, por así decirlo. Sí, ¿no? Porque, o sea, no ves la luz del día mientras estés ahí 8 horas, encerrado, 9 horas. Voy al baño 10 minutos, 5. y cuando te cambiaban a la noche. Perro. Pero bueno, ¿qué te parece el podcast del Pan de Muerto? Estabas chingue y chingue que querías venir, güey. ¿Por qué, güey? Explícame eso, güey.
Aparte de estar conmigo, yo sé que era una de las... Mi prioridad. ¿Qué te parece el podcast? Me parece bien, Félix. Te conozco desde hace 12 años y siempre has tenido buenos proyectos. De los perros, el MMA. ¿Qué otro era? A los gallos, que ahorita digo nuevo de repente. Tengo los gallos. ¿Qué más hacías? ¿Qué más hacías? Pues nada, realmente no mucho. Espero que te pegue esto, la verdad. Sí veo producción. Bien. La verdad no te escucho. ¿No me escuchas? No escuchas el podcast. Ajá, el podcast. ¿Por qué? Porque no tienes Spotify. No, ¿qué pasó, señor? Premium. No, la verdad se me olvida. Estoy trabajando y me puedo para desestarme de música, pero te prometo que ya voy a empezar a ver. Vi de los Beatles y el primero que fue. A escuchar, ¿no? Escucharlo, perdón, sí. Pues yo empecé con lo de los podcasts porque manejo mucho y como ya te he platicado, me toca manejar a veces 3 horas bajita la mano o hasta, no sé, 14, 15 es lo que me he aventado así seguido. Entonces, por eso y por el trabajo yo creo empecé a escucharlos y pues poquito a poquito ahí va la cosa. ¿Te gusta el terror? Sí, sí me gusta. ¿No escuchas unos que se llaman Relatos de la Noche? Sí. Está bueno. Sí. Si te gusta el terror, ¿desde qué edad te diste cuenta que te gustaba el terror? Hace como una semana, creo. No te creas. No, tiene rato, pero... Mira, a mí nunca me ha pasado nada paranormal. No te puedo decir que, pero... Siempre, si escucho algo o pasa algo, siempre busco la lógica. ¿Sabes cómo? Sí. No, así no te puedo decir que, y un fantasma porque nunca lo he visto. Quisiera poder ver, fíjate, pero... ¿Se pagó esa madre o qué? ¿Qué pasó, señor? Es un Xiaomi. Pero el video me refiero. Ah. Ok, ahí estamos. Me decías. Te decía, pues nunca me ha pasado nada y a ver si un día veo. No me va a pasar. Pero, bueno, por lo menos el podcast, pues obviamente trata de historias de terror y cuentos. Cosas raras, cosas como que amerita el hecho de ponerse a pensar qué hay más allá de la vida diaria, ¿no? De ir a trabajar, descansar, dormir, levantarte, etcétera. Más o menos en eso se trata el podcast de cosas extrañas que pasan en el mundo, pero no porque esté hablando de estas cosas quiere decir que tienes que creer en ellas, ¿no? O sea, son cosas que se platican, como las historias de terror, como el hecho de los geoglifos, de ahorita lo que te estaba platicando de Blight. Son dibujos que están ahí. ¿Quién los hizo? No sé. No se sabe. No hay... Las tribus que son de esa región dicen que ellos no fueron. Y está muy raro que la hayan hecho para que nada más se pueda ver desde los cielos porque ellos no tenían aeronaves o aviones, helicópteros para verlo desde el cielo, que es de donde los puedes apreciar bien. Entonces son todo ese tipo de cosas por los cuales me decidí hacer el podcast, pero lo trato de hacer desde un punto objetivo, donde tú decides si lo crees o simplemente lo escuchas como una historia, porque al final de cuentas pues es entretenimiento, ¿no? Mira, no soy escéptico, porque sea mentira si te dijera que soy, pero no lo soy. Sí creo que hay más cosas extrañas en la Tierra, o eso que tú haces, las pirámides, el Triángulo de la No hago Bermuda. nada, mamón. Déjame continuar que me estoy Ok, dando sí, inspiración. no te quiero interrumpir, perdón. O la muralla china, dicen que fueron los chinos, pero que fue japonés. No te creas. Claro que no soy escéptico y yo sé que este mundo es muy grande para saber que somos los únicos viviendo aquí. O que hemos vivido aquí. Pero lo que te digo es que independientemente de todo lo que se platique aquí en el podcast, el público en sí es el que decide si lo cree, si no lo cree, o simplemente pasa un buen rato pisteando, porque quiero aclararles que parte de mi intención del podcast es que la gente lo llegue a escuchar a la hora de que se esté tomando una cerveza con los amigos
con la familia a lo mejor. O igual, ¿por qué no va en la mañana temprano ahí echándote un café y un pan? Pero, pero pues el chiste es entretener. Para eso es lo que es para lo que estoy haciendo lo del podcast. Me parece bien, Félix. Muy entretenido. Entonces, ¿qué te parece si vamos a lo que nos truje chincha? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a empezar con esto que dice así. El mundo puede ser un lugar oscuro y no me refiero a las 12 horas que dura la noche, sino al hecho de que un individuo puede ser moldeado según las circunstancias o hechos a los que es expuesto. Ay, güey, perdón. Salud. Voy a regresarme. El mundo puede ser un lugar oscuro y no me refiero a las 12 horas que dura la noche, sino al hecho de que un individuo puede ser moldeado según las circunstancias o hechos a los que es expuesto. Es así que a lo largo de los años en la humanidad han existido personajes que han pasado a la historia tanto por sus actos heroicos, así como por su violencia y crueldad que no conocían límites. Del personaje que les hablaré hoy se han inspirado diferentes obras literarias, así como películas de terror. La forma en que torturaba a sus víctimas inspiraron a Bram Stoker en 1897 a crear el personaje de Drácula, famoso por alimentarse de la sangre y falta de vitamina D, pues de exponerse al sol la vida de este no muerto se extinguiría rápidamente. Bueno, te puedo decir, todo estaba bien hasta que llegó Crepúsculo, ¿verdad? Ya empezó a brillar. De Crepúsculo quiero decir que este Drácula no brillaría como diamantina como las jotadas que salen en ese tipo de películas. De Crepúsculo no. Drácula que... Yo fui al cine a ver la segunda, güey. No, yo las vi todas, güey, pero o sea, no por eso le quitan la jotada de película que es. Es una historia de amor de lobos y vampiros, güey. Mira, yo soy más fanático del Hombre Lobo. Me gusta la lincantropía. Y ahí cuando vi esa película que un perro gigante ya. Pues eran lobos, pero gigantes. No, me gusta más el lobo de Inframundo. Sí, o la de Aullido. Underworld iba a decir, pero es Inframundo en español. Perdón. Aullido es la de... Del 77, la película. ¿Del 77? ¿No es la del hombre lobo en París? No es en Londres. La primera del 78. Ajá. Ah, no, yo de 80 y tantos, pero sí. Es El hombre lobo en Londres, es la película... La primera. Donde se ve la primera transformación, creo. Y en un ¿no? Oscar. Por efectos especiales. Así es. Bien. Ok. Además de inspirar la escena de la boda roja en la novela Juego de Tronos de George R.R. Martin, ahorita vamos a platicar de esa anécdota, pero ¿sí has visto Juego de Tronos? No. Games of Thrones. No. Te lo recomiendo, güey, la tienes que ver, güey. Yo miraba la primera que estaba en el primer capítulo de incesto, pero el final del capítulo... ¿Sí, no? Sí. Ya hasta ahí lo dejé de ver. De ahí se viene lo chido, güey, como dice Luisito Comunica, güey. Ok. Al Nosferatu de la película muda de 1922, dirigida por Friedrich Wilhelm Murnau. ¿Sabes quién es Nosferatu? ¿Sí, no? Es el vampiro pelón, con las manos así, con los dedos largos. Flaquito el güey, como medio tecolinzón así. Y blanco de a madres y con ojeras. Ese es el Nosferatu. Y que después interpretarían como el Conde Drácula Bela Lugosi en 1930 y Christopher Lee en 1958. Bela Lugosi, ese es para mí es el Drácula más emblemático que hay, güey, porque el vato en sí parecía Drácula, aunque no estuviera haciendo el personaje, o sea, ese cabrón sí te puede aparecer en las noches. Sí, quién es, fíjate, pero nunca he visto la película del 30. El de Christopher Lee tampoco la he visto porque no
Christopher Lee es más a mí se me figura como si fuera uno de mis tíos, güey. Está así, pues es un señor delgado, güey, pero sí se ve como alguien mayor, güey. No sé, sí se le ve la edad, güey. El Como Conde un tipo Dooku. así viejito acá. Creo que no sé si, creo que en el 30 estaban grabando las dos versiones mexicana y gringa de Drácula. No sé si fue él, Vega Lugosi, o fue otro actor. Ajá. En la noche grababan la mexicana y en la mañana la gringa. No sé si buscaste ese... No supe de eso. Bueno, está muy te digo que por ahí. Y luego está los vampiros también clásicos de Tom Cruise y Brad Pitt. No, eso es Entrevista con el vampiro, me refiero. otro pedo. Muy buena película. No tiene nada. Ok. Hoy les voy a contar la historia del único e inigualable Vlad Tepes y cómo se ganó el mote de El Empalador. Te faltó el de Gary Oldman, ¿Neta? de Drácula, Bram Stoker. ¿No has visto la película? Donde sale Keanu Reeves, perdón. Que es el viejito así como con una bata. Sí, man. Sí. Es muy buena película. Ok. Sin embargo, para entender cómo se construye un psicópata y un tirano, necesitamos entender cómo fueron sus primeros años. Y aquí arrancamos con la historia. Vlad Tepes, el Empalador. Su padre, el príncipe o voivoda. ¿Has escuchado la palabra voivoda? Negativo. ¿Sé cuál es? Se utiliza, es un término que se utiliza para referirse a un gobernante. Vlad II de Valaquia había ingresado en 1428 en la Orden del Dragón, Drac en húngaro, de la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo. En este caso su papá quiso meterse a una orden de caballeros, porque como que en esos años 1500, 1400 era lo que había que hacer, güey, o sea, A huevo. era parte de ser como de la militar actualmente, pero tenías una armadura bien chingona, andabas a caballo con una espada partiendo madres. O sea, ¿Qué toda madre? no tenían televisión, güey, algo se tenían que entretener la gente, güey. Matar gente, ¿no? Matar raza acá. Pues era algo muy común, güey, la muerte en aquel entonces. Pero te digo, era más como por cuestiones de honor y orgullo y aparte por estrategia, ahorita vamos a ver. Por ello fue conocido en adelante como Vlad Dracul, mientras que a su hijo se le llamó Vlad Draculea. Esto es Drácula, pero con una terminación medio rara. Sí, Dios. Porque te da risa Draculea, güey. ¿Qué es lo que ¿Qué otro piensas cuando nombre, escuchas o qué? Draculea, güey? Tiene otro nombre más común. Juanito acá. Pero quiere referirse a que era hijo de Dracul. Sí. Sin embargo, en la mitología rumana la figura del dragón no existía. La figura del dragón la utilizaban los orientales. Para ellos sí era como un tipo de emblema. Pero en la ausencia de la figura del dragón, el término Dracul en Rumania hacía referencia al diablo, con lo que Vlad III pasó a ser en rumano el hijo del diablo. Ello coincide con la leyenda sobre la crueldad y ánimo sanguinario de Vlad, que recogida ya por crónicas de su época decían que era un tirano, que era un sanguinario, que era un psicópata. En ella se le presentaba como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta, que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando pan en ella. Mira sus gustos. Yo tomo soda, café. De acá que si toma sangre, pues por un caderno. Creo que aquí es muy común la salsita, ¿no? O sea, si no hay una salsita no comes a gusto, güey. Y creo que eso es muy de México, güey. Sí, sí, sí. De hecho, ahora fui a desayunar a un lugar que no conocía, ya por donde está Home Depot, por esa área. ¿Cuáles? Hay muchos con tipos. El que está Benito Juárez, extensión, ¿cómo se llama este lado de la Carranza? No sé. Donde está la glorieta, donde era la Sony antes. Ah, ok, ya. Que es ahí Benito Juárez, ¿no? Sí, ¿me lo parece?
Ah, sí, bueno. Ahí hay un restaurante nuevo de desayunos. Y mientras estaba comiendo, ya teníamos una salsa ahí. Pero llegó, pues yo quiero pensar que era el dueño, porque pues es reciente el restaurante, a decirnos, no quieren que les traiga una salsa más buena todavía. Y estaba bien buena esa. Y así de que, Simón, tráigala. Pero como que se le fue el rollo y ya nunca nos trajo la salsa que estaba más buena. Pero pues hay quienes utilizan la salsa y en ese entonces utilizaba la sangre para mojar tu pan. Bueno, sí. Pero por eso se hizo famoso, porque era el único que empezó así que tráiganme acá la sangre más coagulada que tengan y guachen cómo me como un pan, cabrón. Lo bueno que lo hiciste con Fresh, porque imagínate. Hay un cornflakes que tiene el Conde Drácula. ¿Nunca lo has escuchado? No, güey. Sí, se llama el Count Chocula. En inglés, como el Conde Chocula, así. Y esa es una combinación entre como el pinche de los picapiedras, ¿lo has visto? Sí. Que son así como hojuelas, pero de chocolate, pues así más o menos. Entonces, se calcula que en sus 3 periodos de gobierno, que suman apenas 7 años, ejecutó a unas 100,000 personas, en la mayoría de las ocasiones mediante la técnica del empalamiento. Por esta razón se le conoce desde el siglo que sería 16 como Vlad Tepes, esto es Vlad el Empalador. ¿Sabes cuál es la técnica de empalamiento? Sí, señor, sí sé. A ver, platícanos un poquito. ¿Cómo es que sabes de la técnica? Cuéntanoslo todo, señor. ¿De cuerpo entero o de cabeza? No, digo, pues hay de gustos a gustos, pero... Lo que yo sé es que el cuerpo lo agarran y lo meten directamente por el ano y poses empaladas. Quiero hacer una aclaración. Ahorita escondí, güey, los palos de escoba, los palos del mapeador, los cucharones y demás, porque no quiero que te vayas al baño, güey, y pase algo. Porque mira, empalamiento tiene que ser que te atraviese el palo, güey, no nada más. Sí, por eso quedan colgados los cráneos en los. Bueno, qué bueno que sabes. Félix. Pero por lo pronto no va a haber palos en la casa. Mañana, ¿no? Sí, el empalamiento se hacía como un tipo, se le sacaba punta a un palo, podía ser un tronco de árbol, podía ser un tipo de lanza, y se podía arrojar el cuerpo siendo atravesado por el abdomen, pero en muchos casos, y a petición del Conde Drácula, era la persona colocada por el ano en la punta del palo, y le atravesaba la boca, pues todo el cuerpo hasta salir por la boca. Ese era el empalamiento favorito de Vlad Tepes. Y escupía, ¿no? De hecho, sangre. Algo que se me hizo bien culero es que puedes estar hasta 3 días ahí empalado, güey, sin morirte, güey, sí, güey. Sufriendo en agonía o de placer, si fueras Albert Fish. ¿Sabes quién es Albert Fish? No sé, pero imagino. Alguien que le gustaba mucho meterse cosas en el disfrutaba mucho el dolor también, así que pienso que sería como que la muerte perfecta para ese güey. Ok, la historia de los Balcanes. Para comprender esta fama hay que situarse en el contexto de los Balcanes en las décadas centrales del siglo XV. En aquel entonces el Imperio Otomano se hallaba en plena fase de expansión por el suroeste de Europa. Grecia quedó sometida desde la década de 1360, Serbia desde 1389 y Bulgaria en 1396, frente a los otomanos que se encontraban en el reino de Hungría y los cuales eran principados en lo que entonces se dividía la actual Rumania, Valaquia y Moldavia junto a Transilvania. En Transilvania es donde nació Vlad Tepes. Uno pensaría que fue donde vivió, pero no fue así en todo el tiempo. Simplemente pues ahí nació y de ahí se le conocía. Y este territorio era perteneciente a Hungría. Las guerras de frontera se convirtieron en una constante entre guerras extraordinariamente violentas en las que las ejecuciones y represalias masivas estaban a la orden del día. Vlad de Valaquia fue un producto de este ambiente y su vida fue una lucha constante por la supervivencia y por el poder.
Según la mayoría de los autores, el príncipe Vlad III de Valaquia nació en Sigisoara, Transilvania, en 1431 y fue uno de los 3 hijos legítimos de Vlad II, voivoda, que como te dije significa gobernador de Valaquia. Con apenas 13 años marchó a la corte otomana junto con su hermano Radu como rehén o garantía de sumisión. Estaba escuchando varias historias y era una práctica bien común, como por ejemplo si vamos a suponer aquí en la actualidad está Estados Unidos, que sabemos que tiene un mejor ejército que México, ¿no? Sí, claro, claro. Imagínate que Biden le dijera a Obrador, hey, ¿sabes qué? Te voy a echar la mano, pero en garantía ocupo que me des a tus 2 hijos. Y así te asegurabas de que el vato no te traicionara. Y aparte criabas a sus hijos con tus costumbres para que cuando ellos crecieran, obviamente los ibas a colocar en posiciones de poder. Pero se supone que porque tú los criaste iban a ser leales a ti, ¿no? Entonces era algo bien común, como que, ¿sabes qué? Tengo un imperio mejor que el tuyo, tengo un ejército mejor que el tuyo, te puedo partir la madre cuando quiera, pero me la voy a llevar chilo, nomás préstame a tus morros, yo los voy a educar a mi manera y cuando ya no te necesite, voy a poner a uno de ellos. Así es como se manejaban antes. No tenía que jugar. Digo, pues tiene cierta lógica, ¿no? Porque así garantizabas que siempre ibas a tener algo de poder. Aunque en este caso parece que a los hermanos, porque eran 2, era Vlad Dracul y su hermano, no los trataron muy bien, que Pues digamos. sí, porque imagínate, te llevas a mis hijos o te llevas a los hijos de alguien para crearlos a tu forma y al final te pueden traicionar y tú sales perdiendo. Ajá, pero a lo que me refiero es que no, o sea, al momento que se los llevaron, sí les dieron educación, pero los expusieron a un chingo de violencia porque ellos al momento que fueran gobernantes querían que tuvieran ese instinto como de matar y de destazar a sus enemigos, pues. Asesina. Sí, entonces los criaron viendo todas esas escenas de crímenes, llevándolos a las batallas. Y aparte se dice que los abusaban también entre los mismos los de empalaban. la corte. Pero los empalaban, pero los dejaban vivos. Ok, con apenas 13 años marchó a la corte otomana junto con su hermano Radu como rehén o garantía de sumisión. Vlad II, en efecto, había establecido con los turcos una alianza que le valió la enemistad del regente de Hungría, Juan Hunyadi, de origen valaco. ¿Juanito? Juanito. ¿Mi cara? ¿Mi compa? No, Hunyadi. En 1447, preparó una ofensiva contra Vlad apoyándose en los boyardos valacos, nobles prohúngaros. El resultado fue la muerte del voivoda, término eslavo otorgado a un gobernante, como ya dijimos, y de su hijo Mircea. Irritado por la pérdida de su aliado en Valaquia, el sultán otomano Murad declaró a su hijo Vlad Draculea pretendiente al trono, derrotándolo totalmente en Kosovo. Vlad aprovechó la circunstancia para apoderarse del trono de Valaquia, pero su primer periodo de gobierno duró poco, pues en el mismo año 1448 fue expulsado a instigación de Hunyadi. Vlad se refugió inicialmente en la corte del sultán otomano con la esperanza de que lo ayudara a volver a Valaquia, pero defraudado en sus aspiraciones, en 1449 marchó a Moldavia, donde tenía parientes. Ahí se dice que fue con su primo como para pedirle paro, así que lo escondiera, y varias veces recurría a su primo pues para que lo alivianara, ¿no? Imagino. En los años siguientes intervino en las luchas intestinas moldavas hasta que en 1451 marchó a Transilvania. Instalado en ciudades alemanas del país como Kronstadt, trató de reunir apoyos con vistas a recuperar el trono de Valaquia. La oportunidad le llegó tras la conquista de Constantinopla por Mehmed II en 1453. Viendo a Hungría cada vez más amenazada por los otomanos, Hunyadi se lanzó a buscar aliados para un enfrentamiento directo con los turcos.
El noble, que entonces era voivoda de Valaquia, se mostraba cada vez más entregado a los otomanos y Hunyadi pensó en sustituirlo llamando a Vlad. Este olvidó todo rencor por la muerte de sus familiares y se lanzó al combate. Fue así como en 1456 logró hacerse de nuevo con el gobierno de Valaquia. Inició entonces su fase de gobierno más larga hasta 1462, aquella que le ganaría ante los contemporáneos y la historia la reputación siniestra que desde entonces lo acompaña. Pues fue su segundo periodo de gobernador. Uh-huh. Esta fama se debe en primer lugar a los métodos que Vlad empleó en la guerra. Desde que en 1460 decidió negarse a pagar tributo a los turcos, el enfrentamiento armado se hizo inevitable y este revistió los tintes de una cruzada tan brutal y sanguinaria como las que se habían librado en Tierra Santa en siglos anteriores. Es lo que te digo, o sea, al momento de que se lo llevaron los otomanos, se supone que lo estaban educando y formándolo en base a sus valores, pero fingió que era parte de ellos hasta que tuvo el poder de recuperar o de regresar a su país, y entonces sí, con todo lo que aprendió fue acabándolos poquito a poquito. Lo que te digo, pues tú lo puedes crear, pero su naturaleza estaba pensando en su... Sí, pues en su país, en su familia, güey, que los mataron, güey, toda la violencia que vio de niño, los abusos. Y aquí es donde vienen los métodos que utilizaba. La campaña del 1462 nos da un ejemplo de sus métodos. En respuesta a una ofensiva turca, Vlad atravesó el Danubio para saquear el país búlgaro, entonces parte del Imperio Otomano. Al término de la campaña envió al rey húngaro Matías Corvino 2 sacos llenos de orejas, narices y cabezas, acompañados de una carta en la que le decía: he matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes, desde Obluxita y Novoselo hasta Zambit y Gijén. Hemos matado a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos a los que quemamos en sus casas o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. ¿En qué pinche película sale todo eso, güey? Para ir a verla ahorita, güey. De ninguna, ¿no? Muy violento ese vato. O sea, quería dar su mensaje y como que... Digo, ahorita se asusta la gente porque dicen los políticos que le van a cortar las manos a los rateros. El Bronco. Pero en ese entonces te mandaban orejas, cabezas y la... Yo voté por él. ¿Pero cómo? ¿Para presidente o qué? No me acuerdo, no es cierto, pero sí. Pues sí, ese vato sí como que se excedió, ¿no? Era como que mandó 1, 2, 3 güeyes, pero 23,000. Ah, man. Terminemos juntos lo que juntos hemos iniciado y aprovechemos esta situación, puesto que si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad, si favorece los ruegos de sus piadosos servidores, no concederá la victoria sobre los infieles enemigos de la cruz. Vlad, pues, él se creía un cruzado o un defendiente de la cruz. Un templario. Más que nada, él lo que hacía, lo hacía por, como te digo, por base de honor, por su país, y porque tenía, pues, la creencia de en este caso, pelear por la cruz. Aunque todo lo que hacía actualmente se consideraría como satanismo, ¿sí me entiendes? Sí, claro, claro. Y de hecho, o sea, el Drácula no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Vamos a tumbar aquí. Al mismo tiempo, el voivoda aplicó las mismas tácticas violentas contra sus súbditos a fin de asegurar su autoridad. No le faltaban motivos para temer por su posición. La nobleza boyarda se mostró desafecta, absteniéndose de participar en la guerra contra los turcos. Pero los colonos alemanes, por su parte, protagonizaron diversas revueltas. De ahí que como brazo ejecutivo de la justicia, el voivoda la impusiera con crudeza, castigando duramente a los delincuentes y sofocando rebeliones. Las sádicas ejecuciones de sus víctimas resultaban ejemplares y contribuían a imponer el orden. De algún modo podría decirse que su máxima era que el temor traía consigo la obediencia. Una parte es una buena técnica, pero sí
Se fue al extremo, mi compa. Y sí, ¿no? O sea, creo que de niños aquí en México es muy común que del temor se trae la obediencia, ¿no? Cuando te dicen, levanta todo eso, te voy a agarrar acá a nalgadas de volada. Pero Vas y lo Chuck haces, Berry, ¿no? cinto. Cómete eso. No, No te levantas quiero. hasta que te lo acabes todo. No, nada, man. Me acuerdo. Ok, su severidad dio lugar a historias como la de la jarra de oro que dejó frente a su residencia en Tirgoviste para que los viajeros pudiesen beber agua en ella. Tal era el temor que inspiraba el gobernante que nadie osó nunca robarla. Pero el método de castigo con el que se asocia la figura de Vlad es claro, es el del empalamiento. No fue una invención de Vlad, sino que su historia se remonta al menos a la antigua Asiria y se utilizaría durante largo tiempo. O sea, Vlad no lo inventó, pero sí lo hizo tanto que se le reconoce por el empalamiento, pues. Sí, me imagino. Sí, porque el emplazamiento tiene años, tiene siglos. De Las, tiempo de las cruzadas. Ajá. Las fuentes apuntan en todo caso que Vlad llegaba a extremos de macabro refinamiento, prolongando la agonía de los condenados y utilizando los cuerpos de los empalados como terrorífica advertencia. Y el ejemplo más conocido en su ensañamiento lo constituye el conocido Bosque de los Empalados. O sea, aquí hemos escuchado que Hank Ron tiene un zoológico en Tijuana, aparte de su estadio de los Cholos. ¿Has escuchado eso? Que tiene un zoológico. Ok, este vato tenía un bosque, güey, de empalados, güey. Lleno de gente, güey. Imagínate, todo un tour. En sus árboles. Este güey lo empalé hace 5 años. Y al final voy a dar datos de por qué se convirtió en leyenda o mito Vlad. Y qué es lo que hacía ahí en los bosques. Pero tenía un bosque de empalados, güey. Lugar en el que se dice que Tepes hizo talar todos los árboles para empalar a más de 20,000 prisioneros. Yo he escuchado que eran de 20 a 24,000, pero mira, si son 20, 4,000 más, que ya no es casi mucha cosa, ¿no? O sea, el cronista Calcóndilo asegura que Mehmed II, al visitarlo en 1461, retrocedió horrorizado, aunque al mismo tiempo elogió a un príncipe que demostraba ser un experto en el arte de gobernar mediante el terror. O sea, el vato ni siquiera quiso entrar, güey, en cuanto miró los cuerpos ahí empalados, dijo a la Como el madre. de los Simpsons, güey, que llega el abuelo al bar de viejas de acá, güey. Se mete y va al bar y se regresa. Así, güey. ¿Sí, no? Sí, me acuerdo. Estaba ahí cobrando, ¿no? Como en la entrada. Sí, güey. ¿Tú eres Bart Simpson? Este güey dijo... Y mira, ¿hasta qué punto son ciertos estos relatos sobre la crueldad de Vlad? No hay duda de que algunos de ellos son tendenciosos, como sucede con las crónicas alemanas, surgidas del testimonio de los colonos germanos de Transilvania, hostigados por el voivoda. Otras crónicas, en cambio, lejos de censurar al sanguinario príncipe, elogian sus métodos implacables. Es el caso de los testimonios rusos. En la época y lugar en que vivió Vlad, su crueldad no fue en modo alguno excepcional, aunque no cabe duda que de pocos llevaron tan lejos sus métodos terroristas. En el 1462, Vlad fue derrotado por los turcos. Pasó 12 años prisionero en Hungría hasta que en 1476 recobró su utilidad como candidato al trono de Valaquia. En ese tiempo que fue prisionero, y lo voy a mencionar también al final, se dice que si él llegaba a cazar una rata en su celda, buscaba algo para empalarla, güey. O sea, el vato. Qué maníaco, mi compa. Y es que lo entiendo, güey. A veces digo, si dejo de hacer una cosa durante cierto tiempo se me olvida, güey. Entonces tienes que estarte, ¿sí me entiendes? O sea... Sí, bueno, que puedes perder esa costumbre. Sí, te tienes que poner a hacer las cosas seguido para que se te haga la hora pero que eso ya vas. es algo extremo. Creo que es muy extremo empalar a alguien, Sí, a una demasiado. persona, digo, ya a una rata ¿Qué como tan- sea, ¿no? ¿Qué tan enfermo estarás para querer parar todo lo que eres o todo lo que te encuentras? Pues sí, o sea, el vato ya estaba tan obsesionado o tan pirata, güey, que ya lo que mirara lo quería empalar, güey.
Ok, y sí, pues es que me imagino que ha de ser, si desde niño viste como la tortura, el sufrimiento, el dolor como algo natural, hasta lo debes de extrañar cuando no Si tienes crees la con eso, posibilidad, pues ¿no? está en tu sangre, en tu vivienda diaria. Su tercera etapa como voivoda terminó al caer abatido en una emboscada turca. Su cabeza, ya me lo brinqué, a ver. No. Derrotado, prisionero. Ajá. Su tercera etapa como voivoda terminó al caer abatido en una emboscada turca. Su cabeza fue exhibida en Estambul. Yo escuché que no nada más pusieron la cabeza ahí, o sea, buscaron un recipiente, pusieron la cabeza en el recipiente y luego le virtieron miel para que así la cabeza se Mm. mantuviera mucho más tiempo sin descomponerse y todo el mundo la pudiera ver durante más tiempo. Y su cuerpo fue enterrado en el monasterio del lago Snakov. Ok. Eh, ya con esto pues llegamos al final. Aparte, yo había escuchado que a su cuerpo, para empezar, o sea, perdió una batalla. Ahí fue donde falleció. Lo emboscaron no sé qué tantos turcos porque sí tuvieron que llevar un ejército bastante grande. No es que él tuviera un ejército muy grande, sino que sabía o tenía ciertas estrategias de guerra aparte de utilizar el terror. Entonces tuvieron que llevar un chingo de gente para poderlo matar. Pero, al momento que lo mataron, todavía lo desmembraron, o sea, le cortaron todo, lo hicieron pedacitos y la cabeza fue la que le mandaron al sultán. Qué buenos tiempos. Y después de eso, después de su muerte, es cuando se vuelve leyenda. Y actualmente sigue pasando lo mismo, o sea, estaba Jenny Rivera a toda madre, ahí nadie la pelaba, pero nada más se murió y se hizo famosa. Lo mismo con Valentín Elizalde, lo mismo con Chalino Sánchez. Parece ser que cuando uno se muere se vuelve Leyenda. más leyenda, o se vuelve leyenda. No, pues Y, leyenda, algo así. ¿qué? No, continúa. Ah, y lo que pasó fue que tras su muerte se dice, eh, bueno, vamos a empezar por el primer dato de por qué se convirtió en leyenda. En 7 años ejecutó a unas 100.000 personas mediante la técnica del empalamiento en la mayoría de los casos. Probablemente fue víctima de violación por parte de la corte otomana cuando era niño y de ahí nació su odio y su rencor hacia los otomanos. Se dice que después de su muerte su espíritu hacía acto de presencia en los campos de batalla para asustar a sus enemigos. Y de ahí sale la leyenda del no muerto. Está muy diferente a lo que dicen las películas o los libros, pero sí. ¿Por Es muy qué? interesante. Yo es que en la película o en el libro de Bram Stoker se supone que el mismo Dios lo maldice, güey, porque rompe la cruz. No, creo que esa es la película. Ujú. Y el mismo Dios lo maldice con esa. Bueno, con eso. Ok. De ser inmortal. Y viene la sangre. Sí, esa es la película, va. O el Sí, libro. hace mucho. La tengo que volver a ver, pero sí, hace mucho que la vi. Eh, en una ocasión, una de sus amantes, porque para todo esto tuvo un chingo de amantes también, eh, al verlo un poco desanimado, decidió inventarse que estaba embarazada. Vlad ordenó que un médico le examinara. Al enterarse de la mentira, Vlad tomó un cuchillo para abrirle el vientre a la mujer, exponiendo sus intestinos, mientras le decía, dime dónde está el niño, muéstramelo. Después de esto la encerró en su habitación y la dejó ahí para que se desangrara. No, que. Todavía empala cada vatos y empala mujeres. De hecho, el bosque de los empalados es el lugar en el que se dice que Tepes hizo talar todos los árboles para empalar, como te había dicho, de 20 a 24.000 prisioneros, en los cuales no había distinción, pues los empalados podrían ser hombres, mujeres o niños. Lo que sea no te arregla. No, te digo que hasta ratones, palomas. Disfrutaba de la agonía de sus víctimas, las cuales podrían resistir al empalamiento hasta 3 días.
Le gustaba cenar en el centro de los bosques de Empalados. Se dice que bebía la sangre de sus víctimas, pero también que solo remojaba el pan de sus comidas en ella. Durante el tiempo en el que fue encarcelado, empalaba a las ratas y palomas que atrapaba para no perder la costumbre. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Vlad el Empalador? Mira, yo no conocía su historia, yo lo conocía más bien por las películas y por los libros. Pero es interesante, me sé más de él. Y así empaló mucha gente, mató a mucha gente. Y el hecho, te digo, cuando haces algo distinto, como él, o sea, a lo mejor ya existía el empalamiento, pero llevarlo a ese nivel, a esa cantidad de personas, ya es algo que te deja en los libros de historia para siempre. No digo que esté bien andar empalando gente, ¿verdad? Pero es una forma de hacer. O sea, él revivió el empalamiento. Pues lo llevó tanto a la práctica que lo exageró, ¿sí me entiendes? Imagínate que en ese tiempo existía el TikTok. Ajá. El guato empalando cada... Hubiera sido viral, güey, Vlad Tepes. Ok. Pues con esto llegamos al final del episodio. Las referencias fue historianationalgeographic.com. ¿Por qué dice Wikipedia ahí? Ahí. Eso no se dice. No, ahí lo encuentran como Vlad Tepes el Empalador. Perdón. Y las redes sociales del Pan de Muerto Podcast. Dice así. Y antes de que seas dado en adopción a la corte otomana como garantía, donde seas adiestrado en actos de violencia y tortura para después empezar a empalar a tus enemigos penetrándolos con estacas por el ano, las cuales le atravesarán la boca, no olvides que puedes mandarme un correo al correo oficial del Pan de Muerto Podcast, que es demuertopan@aol.com. En TikTok, en Facebook y en Twitch es Pan de Muerto Podcast. En YouTube es Pan de Muerto TV. En Instagram es Pan de Muerto TV también. Y en internet la página oficial es demuertopan.wordpress.com. ¿No tienes Hi-Fi? ¿MySpace? No, creo que ya quedó un poco en el pasado todo eso. Sí. ¿Metroblog no tienes? No, me tengo que actualizar, creo. ¿Has entrado a la página de muertopan.wordpress? ¿No he entrado? A ver. No te pierdes de mucho, casi nunca la actualizo. Ya. Pero lo más nuevo, donde sí he visto que comentas y participas, es el grupo de Facebook de nombre Pan de Muerto Podcast, memes, comedia, historias de terror y más. ¿Qué te parece el grupo? Es que tengo muchos memes, pero no sé si la gente se va a agüitar. No, para eso es. Puse de Jesús. Sí, ahí es donde van todo ese tipo de memes. Ah, ok. Qué bueno que me dices para que... Se vale de todo, No menos el spam, menos las cosas no por... Y también insultarse entre los miembros, porque para eso hay otro tipo de grupos. ¿No lo ando por? Ahorita me salgo, que no me estuvo. Jordi, el niño polla y todos esos no son permitidos. Mandigo en palabras. Señor Osuna, ¿quieres dar tus redes sociales? No. En Instagram estoy como Josué... El guapo Osuna. _Barosuna. Y en Facebook Josué Rodríguez, ¿no? ¿De dónde salió el apodo El guapo Osuna? ¿Tú me lo pusiste, creo? Estamos en la entrevista. El guapo, ¿no? Así estabas en el FIFA, ¿no? Así le ponías en las camisetas. No, nunca le puse guapo. Van Osuna. Van Osuna le puse porque mi jugador favorito es Van Nistelrooy, holandés. Y pues Van Osuna le puse. Man. Entonces, ¿qué te pareció el episodio? Bien, muy interesante. Saber la historia de otro tipo de personas. ¿Investigaste datos? Porque me preguntabas de qué iba a tratar el episodio y no sé qué. No lo investigué, nada más que me dices Vlad, siempre queda Vladimir Putin. O sea, pero el dato de la película estuvo chilo porque la neta, te digo, sí la vi, pero hace un chingo de tiempo. Mira, en la película él, a lo que yo me acuerdo, él era muy católico. Muy católico, tenía sus... Me acuerdo de un señor blanco con el pelo así como medio rizadito, sí, café. Sí, eso después de la... Con la armadura roja. The Rock. Sí, era muy católico y llegaron y creo que mataron a la Jaina
Y pues ahí es cuando Se ya vuelve no, loco. ya no quiso tener fe ni creer en Dios y hizo un desmadre y ahí fue cuando Dios lo maldijo con no morir. A lo Ok. que yo me acuerdo. No te puedo decir más, pero yo hice la película, pero... Pues eso fue todo por el día de hoy. Nos vemos la semana que entra con otro episodio del Pan de Muerto Podcast. Y que tengan una semana de espanto. Me gusta su programa, fíjese, espero que me invite más seguido para platicar. Espero que ahorita te regreses al VIP porque no hay nadie ahí atendiendo. Entonces, Ay, cabrón, a ver si encuentras toda ahí la cerveza, papitas y demás. una recarga ¿Quieres dar el comercial o no quieres dar el de comercial? Baby del VIP? Market, que hay trabajo. Que me patrocinen los del VIP. ¿Ya si me corren? ¿En dónde está el VIP? Vista Hermosa por la aviación y Américas, en la cuchilla. Pero ya no te van a ver ahí las personas, o sí Ahí pueden trabajo. llegar y preguntar por el señor Osuna. No, pues por mí, soy el gerente, mi cosa es el gordo. Los de ahí, el gordo. Ok. Pues, ¿no? Pues que tengan una semana de espanto. Bye. Igual cuídense, buenas noches. Bye. ¿Esto se acabó? ¿Ya? ¿Ya puedo ir? Ya. Ah.